Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hace un ratito estábamos hablando, Rafael, Rafael y familia, para no repetirlos a todos, don José Garmendia, estábamos hablando acerca de las fiestas que se celebran en Israel. Hoy nosotros vamos a empezar un estudio acerca de las bases fundamentales para entender lo que tenemos que aprender y por qué lo tenemos que aprender. ¿Cuál es la razón principal por la cual Dios nos demanda y nos llama la atención a practicar esto, lo que son las fiestas? Y cuando hablo de practicar, no necesariamente quiere decir que los tenemos que hacer como tal, pero como mínimo deberíamos de tener el entendimiento de lo que está el Señor presentando. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a identificar cada una de las fiestas del Señor? Hoy vamos a hablar del Seder del Pesaj y vamos a desarrollar entre este viernes y el otro todo lo que va alrededor del Seder del Pesaj. Seder es cena de Pesaj, Pesaj es pasar por alto. Fue lo que se instituyó en el libro del Éxodo capítulo 12, cuando el Señor le dijo a Moisés que preparara un cordero el día antes de la salida de Egipto, que fue el día 14 del mes de Nisan o mes de Abib. ¿Cuál es el mes de Nisan o mes de Abib? Para efectos bíblicos es el primer mes del año, para efectos nuestros caería entre marzo y abril. En el calendario gregoriano, el primer mes del año es enero. En el calendario hebreo, el primer mes del año entonces corresponde al mes de marzo-abril. Y digo marzo-abril porque es a mediados de ambos meses. Ni siquiera es el de que el 1 de marzo o el 1 de abril, sino más o menos del 15 de marzo al 15 de abril, ahí inicia el mes hebreo. Cuando el Señor demanda, cuando el Señor dice que practiquemos las fiestas de Jehová, ahora lo vamos a leer en el texto, el problema es cuando se confunde las personas y toman las fiestas de Jehová y las confunden con fiestas judías o con fiestas de Israel, porque no todas las fiestas judías son fiestas de Dios, ni todas las fiestas de Israel son fiestas judías. Separemos a Israel como país y separemos a los judíos como religión. Ciertas fiestas que establecen los judíos que no son fiestas de Dios, estoy hablando en el ámbito religioso. Y hay fiestas de Israel que ni siquiera son religiosas, como es el Día de la Independencia. Pueden celebrar, como en el caso de nosotros, que celebrásemos el Día de la Madre, el Padre. Yo no sé si ellos celebran eso como país. Me refiero como ciudadanos de ese país. No sé, las fiestas nacionales podrían tener actividades como para los impuestos, como tenemos aquí calendarios establecidos para el pago de impuestos en diciembre, en marzo. Todos esos son calendarios que que abarcan al país como tal. Nosotros no estamos hablando, en ningún momento estamos hablando, ni vamos a hablar de fiestas políticas, ni de fiestas del país, sino vamos a hablar de fiestas del Señor. Eso es muy importante. Dentro de esas fiestas del Señor, que están establecidas en la Biblia, a las cuales los judíos le llaman fiestas mayores, porque dentro de las fiestas judías ellos separan entre fiestas mayores y fiestas menores. Cuando usted escucha de fiestas menores, ellos claramente están estableciendo que son fiestas que ellos celebran como judíos, que no tienen que ver con el mandamiento de Dios. Hacen esa separación. Cuando hablamos justamente entonces de fiestas mayores, estamos hablando de las fiestas que están descritas en Levítico capítulo 23. Entre esas fiestas está el Seder del Pesaj o la fiesta del Pesaj, que ya pasó. Estamos en esos días de celebración de lo que es las fiestas de los panes sin levadura. Es una fiesta de 7 días en la cual está introducido el Seder o la cena del Pesaj. Pero antes de entrar a la cena del Pesaj, que es lo que me gustaría que todos manejáramos bien para que los celebráramos o lo practicáramos de la manera correcta, tanto en nuestras iglesias, en las congregaciones, como en las casas, porque recordemos que esta fiesta no nació en una congregación. Esta fiesta del Pesaj nació en las casas, cuando el Señor viene y le dice a los hijos de Israel que tomen un cordero
uno por familia. Si la familia es muy pequeña para comerse todo el cordero, entonces que traigan vecinos, que traigan más familias para consumir el cordero. Porque el cordero tenía que ser comido en la misma noche, no se podía dejar nada para el día siguiente. Al día siguiente se iba a salir de Egipto. Esto lo que representa es que nosotros tenemos que dejar en Egipto todo lo que haya que dejar de Egipto. O sea, una vez que el Señor nos llama a nosotros para salvación, una vez que el Señor nos justifica, nosotros no podemos arrastrar cosas que no sean de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, la primera institución del Pesaj, la primera institución de lo que fue esta cena fue en familia, en grupos familiares, donde estaban los padres con los hijos. Sacar a los hijos de la cena es ir en contra justamente de lo establecido por Dios, porque los hijos cuando veían a los padres practicando la cena del Pesaj, estoy hablando de lo descrito en el capítulo 12 del libro de Éxodo, los hijos le preguntaban a los padres por qué estamos haciendo esto y los padres le contaban de qué se trataba, algo que se instituyó, repito, para que lo tengamos bien claros en Éxodo capítulo 12. Entonces, cuando nosotros entendemos claramente lo que pasó allá, en las fechas en que pasó allá, 3 fiestas que se dieron en lo que se conoce el tiempo de primavera, que fue el Pesaj, después sacar los panes, practicar la cena de los panes sin levadura, y después las primicias. Estas 3 fiestas son fiestas que corresponden a la primera parte del año, donde él dice que este será el primero de los meses del año, pero refiriéndose al año religioso. 50 días después de haber salido de Egipto, entonces ellos practican o debemos de practicar lo que se conoce como la fiesta del Pentecostés. No se preocupen por tenerlo claro ahorita, porque lo vamos a ir aprendiendo tanto en los viernes acá, como lo vamos a aprender en la iglesia estos próximos 2 sábados. Después en mayo volveremos a ver lo que es el Pentecostés y en septiembre veremos la fiesta de las trompetas. El año religioso que corresponde a la consagración sacerdotal inicia entonces en el Pesaj. Y el año civil que se corresponde a la coronación de los reyes podían ser escogidos en cualquier momento del año, pero no eran coronados sino hasta llegar el Yom Teruah en el mes de Tishri, hablando desde el nombre hebreo, para nosotros septiembre-octubre, hasta esa fecha eran coronados los reyes. Nuestro Señor Jesús nació en esa fecha, entre septiembre y octubre, lo veremos más adelante, y fue y será coronado en esa fecha también, porque en esa fecha Él va a regresar. Volviendo a la cena del Pesaj, para poder entonces nosotros hablar de las fiestas, y poder empezar a ver lo que los detractores dicen de nosotros, los que estudiamos, aprendemos y seguimos las fiestas como fuente de información y fuente de sabiduría. Vamos entonces, antes de entrar a la fiesta del Pesaj, antes de estudiarla en la iglesia mañana sábado, la fiesta de los panes sin levadura, y después el otro sábado, vamos a ir a Levítico capítulo 23, a leer unos datos importantes, estudiarlos de manera profunda y entonces enriquecer nuestro entendimiento, lo cual nos va a llevar a nosotros a la sabiduría. Sabiduría es algo muy importante de separarlo del conocimiento. El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. Hay gente que confunde sabiduría y conocimiento. El conocimiento es la información que tenemos nosotros depositada en el intelecto. Entonces la capacidad que nosotros tengamos de aprender y de almacenar esa información, eso corresponde al conocimiento. Eso ayuda al intelecto. Pero la sabiduría corresponde al uso de ese conocimiento. Puede ser que tengamos sabiduría humana o sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría humana? La sabiduría humana es el conocimiento puesto en práctica en aspectos de la vida cotidiana del ser humano, y eso no necesariamente tiene que ver con santidad. Y la sabiduría de Dios, la que corresponde para representar a Dios correctamente como iglesia en la tierra y entre nosotros mismos, corresponde al conocimiento que tenemos del Padre, el conocimiento que tenemos del Hijo y en poner en práctica ese conocimiento. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo es conocimiento para poder poner en práctica la sabiduría de Dios en cuanto a lo que es
el saber lo que a él le gusta y lo que a él no le gusta. En Levítico, en capítulo 23, en el verso 1, empieza el Señor describiendo a través de Moisés lo que él instituyó como sus fiestas. En el verso 1 del capítulo 23 de Levítico, un libro 100% sacerdotal, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Empecemos por ubicar a quién se está dirigiendo el mensaje. Dice a los hijos de Israel. Hábleles a esos hijos de Israel. Y tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los hijos de Israel? Porque resulta que estos hombres y mujeres que están recibiendo este mensaje lo están recibiendo en el desierto. Y lo están recibiendo justamente después, cuando se incluyan los mandamientos, cuando se incluyan todos los estatutos, están recibiéndolo de parte de Moisés desde que se reúnen al pie del Sinaí. ¿Quiénes son estas personas a las cuales el Señor está llamando entonces los hijos de Israel? Estaremos hablando de las 12 tribus que correspondían a los hijos de Jacob. Pues no estamos hablando solo de ellos, porque cuando el Señor presenta delante de ellos su solicitud, sus demandas y sus mandamientos, abajo, cuando Moisés está diciendo lo que hay que hacer, estaban los de la casa de Jacob, que se conocen justamente como los hijos de Jacob, eso es la casa de Jacob, que son los descendientes directos de Jacob, esas 12 tribus directas. Están también mestizos que corresponden a israelitas mezclados con gentiles, que son los hijos de José, como Efraín y Manasés, que es una mezcla de los hijos de Jacob mezclado junto con los gentiles, refiriéndose a los provenientes de Egipto. También hay extranjeros recibiendo la enseñanza, gente de Egipto que se vino con los israelitas, escapando justamente y escuchando justamente el llamado que Dios hizo de poner la sangre en el dindel y los postes. No solo israelitas hicieron eso, sino también extranjeros. Así que cuando nosotros vemos, y extranjeros llámese no solo egipcios, sino otras personas que formaron parte de toda esta gente que salió de Egipto en esa noche. Así que mis amados y mis amadas hermanas, el decir nosotros que lo que Moisés está estableciendo por mandato de Dios en el Sinaí es solo para judíos, es tener, aparte de ignorancia, falta de lectura de la Biblia, es tener desconocimiento realmente de a quién se estaba dirigiendo el mandamiento, el texto. Entonces, cuando dice, habla a los hijos de Israel, que ya no son los hijos de Jacob, sino que está incluyendo en Israel tanto a Manasés, tanto a Efraín, porque él dijo, estos serán mis hijos, él los adoptó. Está diciendo que los gentiles que salieron de Egipto junto con ellos, esa mezcla, ese mestizaje, más los extranjeros, están incluidos dentro de ese domo, dentro de esa casa, dentro de la dirección de lo que se conoce como Israel. Por eso es que cuando Jesús habla de esto, él dice, no todos los israelitas son hijos de Abraham, ni todos los hijos de Abraham son israelitas. Está hablando y se está dirigiendo básicamente a lo que es la amplitud del llamado de Dios, que no solo corresponde a los judíos. Esto es muy importante. Cuando estoy hablando de los judíos, estoy hablando de judíos como descendientes de Judá, étnicamente, y a los judíos como descendientes de Aarón en cuanto a la parte religiosa. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Importante, mis hermanos, las fiestas solemnes de Jehová. Aquí no dice en ninguna parte las fiestas solemnes de los judíos, como los detractores quieren hacer ver que son fiestas que le corresponden a los judíos o que le corresponden al Israel como nación geográfica, como país. Porque si nosotros habláramos de Israel como nación geográfica, estaríamos totalmente errados en lo que estamos diciendo, porque ahí viven musulmanes, ahí viven israelitas, ahí viven cristianos, ahí viven chechenios, hay muchas razas que viven en Israel como país. Entonces tenemos que separar lo que es Israel como país a la referencia que Dios está haciendo a los hijos de Israel como los que están cubiertos por el domo, por la promesa de Dios que le dio a Abraham, que le dio a Isaac y que le dio a Jacob.
Entonces, cuando dice, diles que las fiestas solemnes de Jehová, recalco, son fiestas de Jehová, son fiestas de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, o sea, santos llamados a congregarse, serán estas. Inicia con la primera fiesta o con la primera convocación. 6 días trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, el día de reposo es de Jehová donde quiera que habitéis. Primer llamado, a respetar el día del descanso, el día del reposo, el séptimo día. El séptimo día, para efectos de los hebreos, que son los que están recibiendo, y los que están bajo el domo de Israel, estoy hablando de la casa de Israel como protectorado, como las personas que están siendo receptoras de la promesa. Cuando nosotros estamos hablando de este séptimo día de reposo como santa convocación, a veces las personas creen o confunden con el calendario romano, mientras que el calendario romano, cuando estaba establecido 49 años antes de nuestro Señor Jesucristo, este calendario romano no tenía los días como se cuentan ahora, que son de 30 y 31 días, y el bisiesto de 29, sino que eran días de 29 o 30 días. Eso eran los meses, perdón. Y las semanas eran de 8 días, no de 7 días. Entonces, estas semanas no pueden corresponder a lo que estamos hablando acá desde la óptica romana, porque la óptica romana era totalmente diferente y el conteo era totalmente diferente a lo que los hijos de Israel podían contar, debido a que el pueblo de Israel cuenta según el Génesis, según la creación. En el año 68 a.C., cuando Pompeyo conquista todo lo que vendría a ser Roma, después posterior, cuando conquista a los griegos y empieza a conquistar todo en la zona del Mediterráneo, empiezan a absorber ciertos conteos y ciertas culturas como la de Babilonia, empiezan a cambiar los calendarios, y en el paso del tiempo, Juliano fue uno de los que cambió el calendario, como el caso por eso se le dio el mes de nombre al mes de julio en honor a él, pero quien estableció el calendario y lo conocemos ahora fue Gregorio. Ese calendario que tenemos nosotros se llama calendario gregoriano. Y antes de Gregorio, Constantino lo que hizo fue acomodarse en el calendario a la forma en que lo establecían los cristianos, porque los cristianos, quienes eran salidos de lo que era el judaísmo, se consideraban una secta judía, contaban en 7 días la semana, no como los romanos, y fue Constantino el que establece para los romanos una semana de 7 días, que ya el judaísmo, ya el hebraísmo manejaba de 7 días por cuestiones lógicas de la creación. Entonces, cuando habla del séptimo día, el día de reposo, que es Shabbat, está hablando no de domingo, sino que está hablando para efectos nuestros del sábado, para efectos de ellos el Shabbat. Porque el domingo se consideraba el primer día de la semana y el Shabbat el último día de la semana, el séptimo día de la semana. Harán santa convocación. ¿Y dónde se hace santa convocación? ¿En Israel? No. ¿En Europa? No. En donde quiera que habiten. ¿Quiénes? Los que están llamados a respetar justamente el calendario de Dios. En el verso 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Vuelve a repetir, ¿fiestas de quién? De Jehová. ¿Fiestas de los judíos? No. ¿Fiestas de los hebreos? No. ¿Fiestas de Israel? No. Fiestas de Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, él viene y una vez que establece, no en ese momento, sino recordando lo que se dijo desde el Génesis, lo que se enseñó a través de los tiempos, que el día de reposo debía de guardarse para efectos del Señor, algo que no es negociable, no es si queremos, nosotros tenemos que santificar ese día. Santificar significa apartar ese día para el Señor. El Señor nos permite trabajar 6 días para que nosotros vengamos y tengamos justamente una respuesta a Dios en oración y adoración el séptimo día de la semana, lo cual sería, repito, para efectos bíblicos, el sábado, no el domingo. El domingo cae primer día de la semana. Ok, entonces, cuando nosotros vemos, inicia con el Pesaj.
El Pesaj después viene y en el segundo día se celebran los panes sin levadura. Lo explicaré mañana sábado. Y después se celebra lo que es las primicias. Pero inicia con el Pesaj. El Pesaj fue lo que se hizo justamente en el momento que el Señor pidió que se sacrificara un cordero la noche de los primogénitos. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Porque si Jesús era el cordero pascual, ¿por qué comió el día antes del cordero y fue sacrificado al día siguiente? Ahí llegaremos este viernes o el otro o el que sigue según nos dé a nosotros el tiempo. ¿Qué fue lo que celebró el Señor? No voy a adelantar, sino que vamos a estudiar poco a poco para ir analizando no solamente la fiesta correcta, de la manera correcta, sino también para ir analizando a los detractores, los que dicen que quienes observamos estos somos judaizantes. ¿Por qué? Porque las fiestas se celebran de una forma en cual cada una de ellas se traslapan. ¿Qué es traslapar? O sea, las fiestas se traslapan una sobre otra. Traslapar es algo que une a otra cosa. O sea, no de manera secuencial, como decir 1, 2, 3, 4, 5. No es así porque lo podemos ver de manera separada. Entonces, si nosotros decimos que el 2 está después del 1 y el 3 está después del 2 y el 4 está después del 3, estamos hablando de secuencia. El traslapar no corresponde a eso. El traslapar es tapar, es cubrir de una manera total o de una manera parcial lo otro, de forma que se funde, se une el uno con el otro. Es poner una capa, después poner otra capa y después poner otra capa. Eso es traslapar. Cuando usted ve el tabernáculo, que está una capa, las cubiertas del tabernáculo, que están una sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, está hablando de la traslapación. La traslapación o el traslapar, repito, es poner una capa sobre otra de forma de que una se conecta con la otra para dar un mensaje completo. Bueno, entonces eso es lo que hace el Pesaj. El Pesaj es la primera capa, después los panes sin levadura es la segunda capa y después lo que corresponde a lo que es las primicias es la otra capa. Cuando el tabernáculo se veía desde afuera, llámese el tabernáculo no a los atrios, a todos los postes que están alrededor cubriendo el área de la adoración y los sacrificios, sino a la tienda de reunión que está dentro de ese espacio. Cuando nosotros vemos ese tabernáculo, esa tienda de reunión, ella tiene, desde afuera se ve una piel de tejón, desde afuera se ve una piel fea, una piel oscura. Pero si se entra al lugar santo y al lugar santísimo, de abajo se ve el lino fino, el lino resplandeciente, porque lo que representa es que de adentro hacia afuera, Dios lo que está haciendo es desde adentro hacia afuera enviando un mensaje de santidad. Y nosotros de afuera hacia adentro lo que vemos es la parte oscura, la parte difícil, la parte que no nos gusta a nosotros. Entonces eso es el traslapar. El traslapar es ir cubriendo o descubriendo. Ir sacando capas. Sacar capas significa quitar lo que estorba. Sacar capas significa quitar la levadura de forma de que nos podamos acercar a Dios de la manera correcta. Continuamos con el verso 5 del capítulo 23 del libro de Levítico. En el mes primero, ¿cuál es el mes primero? Ya lo expliqué, marzo, abril. En el mes primero, o sea, el mes de Abib o el mes de Nisan para efectos bíblicos, a los 14 del mes, esto es muy importante, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Aquí voy a hacer una pausa. 14 días del mes, pero el cordero entró en el día 10, no en el día 14. En el día 14 es que se sacrifica. Nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén en el día 10 y en el día 14 es el sacrificio de él justamente para celebrar lo que es el Pesaj. Eso igual les digo, lo vamos a profundizar un poco más conforme lo vayamos estudiando. Pascua es de Jehová. La Pascua, mis hermanos y mis hermanas, aunque se defina un día como Pascua, la Pascua no es el día. La Pascua es el Cordero. Él es el Cordero. Él es la Pascua. Él es el sacrificio.
A los 14 del mes, entre las 2 tardes, les explicaba yo anteriormente que el día se divide de la manera bíblica. A partir de las 6 de la tarde inicia el día, no como nosotros a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana se conoce como la noche. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde se conoce como el día. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche se conoce como la primera vigilia, para cuando lean los textos y sepan la primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. De las 9 de la noche a las 12 de la noche se conoce como la segunda vigilia. De las 12 de la noche a las 3 de la mañana se conoce como la tercera vigilia. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana se conoce como la cuarta vigilia. Eso corresponde a la noche. Y el día se divide de la siguiente manera. De las 6 de la mañana a las 12 del día se conoce como la mañana. De las 12 del día a las 3 de la tarde se conoce como tarde de la mañana. Y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde se conoce como la tarde. Cuando el texto dice el mes primero, estamos hablando entre marzo y abril, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, significa que la Pascua debía ser sacrificada entre las 2 tardes, lo cual significa que sería entre las 12 del día y las 6 de la tarde. En ese espacio debía darse el sacrificio. A los 15 días del mes, fiesta solemne de los panes y de levadura. Aquí voy a hacer una pausa, mis hermanos. Si quieren preguntar, pueden preguntar. Yo solamente después edito las participaciones de ustedes y dejo la enseñanza. Vea, ponemos el Pesach. Ok, vamos a celebrar la Pascua. El día 14 se celebra la Pascua. El día 15 se traslapa, se pone una capa sobre el día 14 y empieza la fiesta de los panes sin levadura. Y el día 16 se pone otra capa que corresponde a la fiesta de las primicias. Esas son las 3 primeras fiestas del año religioso. Entonces aquí empezamos a ver lo que es el traslapar las fiestas. ¿Qué representan cada una de estas 3 fiestas? Pesach representa la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el precio que el Señor pagó para que usted y yo fuéramos salvos. No es como enseñan erróneamente la mayoría de la gente, que usted le dice a Cristo que entre a su corazón para aceptarlo. No, es al contrario. Es el Señor que nos acepta a nosotros gracias a ese sacrificio de justificación. Porque aquí es donde no nos damos cuenta. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que él veía el aire de donde venía y a dónde iba, pero no se sabía. Porque la salvación, mis hermanos, viene a nosotros de parte de Dios y nosotros ni cuenta nos damos. Esa es la fiesta que antecede al Pesach. Esa es la fiesta de lo que se conoce como la fiesta de Esther o la fiesta del... A ver si me ayudan, ya lo dejé, ya olvidé el nombre. Del Purim. La fiesta de Purim. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estudiamos el libro de Esther, usted no ve a Dios por ningún lado, no está mencionado Dios por ninguna parte, no aparece el Altísimo, no aparece el Señor, pero el libro de Esther es 100% el milagro de Dios salvando a ese pueblo. Eso lo que nos enseña a nosotros, que antes del Pesaj ya Dios está trabajando en nuestros corazones, está trabajando para que nosotros seamos salvos, está trabajando de manera que nosotros ni cuenta nos estamos dando en las circunstancias, a través de las personas, a través de las enfermedades, a través de las cosas que están pasando en la familia, a través de los cantos, a través de la palabra. Dios viene trabajando en nosotros. Fue lo que Ruth le dijo a los israelitas cuando llegaron justamente a Jericó. Pero ¿qué me está pasando con los nombres? A ver. Estoy un poco desconectado con los nombres. Ruth la Moabita. Esa es la nuera de Noemí. No estoy hablando de ella. Estoy hablando de la prostituta de Jericó. ¿Alguien me ayuda con ese nombre, por favor? Rahab la ramera, gracias. Rahab, gracias, Johnny. Rahab la ramera, ok. Aquí es donde nosotros vemos a Rahab
justamente hablando con los israelitas que llegaron a conquistar Jericó, donde le dice: hemos estado oyendo de tu Dios, hemos estado oyendo de las conquistas que han hecho, hemos estado y estamos atemorizados, todo el pueblo está atemorizado. ¿Por qué? Porque sin Dios haber llegado a rescatar Jericó, sin Dios haber llegado a destruir a través, por supuesto, de su ejército, del ejército de Israel, a destruir lo que eran las murallas, ya el sonido de Dios se escuchaba en medio de. Así que, mis hermanos y mis hermanas, cuando la salvación, el texto dice que es de Jehová, significa que Él hace toda la obra. Una vez que Él viene en el Pesaj, en lo que es la Pascua, en lo que es la presentación del Cordero, Él viene y salva, justifica, entonces viene la segunda parte, la traslapación de lo que es los panes sin levadura. Es sacar lo que estorba, es empezar de dejar de lado lo que a Dios no le agrada, es empezar a quitar lo que es humano para poner lo que es divino. Eso es lo que es recibir a Cristo. Recibir a Cristo no es la salvación en cuanto a la justificación, sino recibir una vez que Él me salvó y me quita las vendas, como sucedió con Lázaro. En una vez que Él me salvó y me doy cuenta de lo que está pasando, como sucedió con Nicodemo, que le está diciendo a él que él no sabe de dónde viene el viento y a dónde va. Una vez que sucede eso, entonces yo me doy cuenta y digo: algo me pasó. Algo me pasó, ya no pienso igual, no hablo igual, no me reúno con las mismas personas, no me gustan las mismas cosas. ¿Qué pasó en mi corazón? Cuando la persona le dicen que si acepta a Cristo, levanta la mano, levantar la mano es el segundo paso, no es el primero. Estoy hablando de los que tienen una verdadera conversión, porque hay mucha gente que levanta la mano por show, pero la persona que realmente tiene una conversión es porque ya el Espíritu Santo le transformó el corazón y levanta la mano en respuesta a esa transformación. Entonces, cuando vienen los panes sin levadura, es la respuesta a la Pascua, es la respuesta a la salvación. Es el momento en que hay que salir de Egipto, es en el momento en que hay que dejar todo lo que estorba en Egipto y hay que dirigirse hacia la tierra prometida. Eso está comparado, mis hermanos y mis hermanas, justamente con lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es el primer paso, el Pesaj. Eso es lo que significa la muerte y la resurrección. Ahí se traslapa. Ahí es donde empezamos nosotros a ver el proceso de salvación. Muerte y resurrección. Hay que morir. Hay que la semilla se quiebre, que la semilla muera para que pueda nacer, para que pueda crecer una nueva plantita. Eso sucede justamente en las fiestas de los panes sin levadura. Eso se da, mis hermanos, en el tabernáculo dentro de los atrios. Para entrar al lugar santo y al lugar santísimo, entonces eso es para producir frutos. ¿Cuáles son los frutos que se producen? Bueno, lo que Gálatas nos dice a nosotros, que nace a través del amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo esto que sale de un corazón redimido es la tercera capa, que serían los primeros frutos, o lo que se conoce como las primicias. Aunque a muchos los mercaderes de la fe los engañan diciendo que dé dinero para recibir dinero, que eso es las primicias, aunque le dicen que venga y haga un pacto con Dios y ponga plata para recibir plata, no se trata de esos frutos, porque el Señor no está hablando de dinero, el Señor está hablando de los frutos de un corazón redimido una vez que se dio cuenta que fue salvado. Espero estar claro con esto. Entonces dice, en el mes primero, estoy en el capítulo 23 del libro de Levítico, en el verso 5, después vamos a ampliar más en la iglesia, estos otros 2 viernes, todo esto que estoy diciendo ya de manera separada. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días del mes, fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Qué es lo que sucedía? Que durante esos 7 días se celebraba esa fiesta de estar comiendo el pan sin levadura, lo cual significa lo que le estorba al hombre para adorar a Dios. En el verso 9 del capítulo 23 entramos a la tercera capa de las fiestas que nos habla a nosotros ya de los primeros frutos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 9, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, escuche, cuando hayáis entrado a la tierra. ¿Qué significa? Que ya fueron salvos, que ya han sacado el pan sin levadura,
que ya se están dando cuenta realmente de lo que Dios hizo en sus corazones, ahora hay que producir. Hay que producir. Cuando eso pase, dice, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, cegar su mies es empezar a experimentar el amor, la transformación, lo que es el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Traeréis, dice, al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla correspondía a una ramita o un grupo de ramitas que era de trigo en una mano y de cebada en el otro. La cebada representa al judaísmo y el trigo representa al cristianismo. Es lo que se presentaba el sacerdote delante de Jehová el día siguiente del día de reposo. Eso es la presentación que hace Jesucristo delante del Padre, lo que Él vino a unir los dos pueblos que habían sido separados en algún momento, y luego lo voy a ir explicando cuando esos dos pueblos se separan, cuando esos dos pueblos se apartan, que es justamente la promesa a Abraham para todas las naciones, y cuando el judaísmo pensó que la promesa era solo para ellos. Unir esos dos pueblos, unir esa división que hay, dijo Pablo, para que sean un solo cuerpo. Eso es el judeocristianismo. Entonces, el fruto que se da es fruto de amor, es el fruto que viene del corazón con el deseo de agradar a Dios, y la forma de agradar a Dios, según lo que dice Juan en sus epístolas de palabras de nuestro Señor Jesucristo, es a través de amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Ese es el fruto, el amor. Y el amor viene y se va a manifestar de diferentes maneras: en paciencia, en bondad, en mansedumbre, en templanza. La manifestación del amor en diferentes formas. Pero el fruto, primero, la primicia es el amor. Es donde nosotros empezamos a amar primero a Dios y después al prójimo. Esos son los frutos. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. El sacerdote representa a Jesús. El sacerdote representa a Cristo delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. El día del siguiente del día de reposo. Bueno, si el día de reposo, dijimos que es el séptimo día, el cual es sábado para nosotros, el día siguiente del día de reposo es el primer día de la semana, lo cual significa que es que es domingo. Lo cual significa que es domingo. Ese es el primer día de reposo. Sería el octavo día de la semana, que corresponde al día inmediato siguiente al número 7. ¿Qué representa el octavo día? Representa algo nuevo, una nueva creación, un nuevo comienzo. 8 subieron al arca, lo cual representa una nueva creación, un nuevo comienzo en Noé y su familia. Ese nuevo comienzo se hace el día siguiente del día de reposo, corresponde para efectos nuestros de nuestro calendario domingo, lo cual hay dos fiestas que se están celebrando, una el sábado y otra el domingo. El judeocristianismo nuevamente. Los judíos mostrando lo que el Señor quería como fiesta, como ejemplo, como testimonio, como símbolo para nosotros, y el domingo lo que nosotros respondemos justamente delante de Dios, agarrados y mecidos en las manos de Jesucristo. Entonces es volviendo otra vez a unir, es viendo a Ezequiel, lo que Dios le dice a Ezequiel, que tome el palo de Judá en una mano y el palo de Efraín en otra. El palo de Judá representa a los judíos y el palo de Efraín representa a los mestizos. Recuerde que Efraín es uno de los hijos de José. José se casó con una egipcia, se unió a una egipcia y tuvo a estos muchachos, los cuales Jacob adoptó, y se unen de nuevo en un solo palo. Vea todo lo que una fiesta puede enseñarnos a nosotros. En el verso 15 ya empieza a hablar de otra fiesta que se da 50 días después, o mejor dicho, después del día 49, el número 50, está hablando de una fiesta que se da después de que se empiezan a dar los primeros frutos, y todo eso lo vamos viendo nosotros en lo que es el tabernáculo. No quiero profundizar ahí. Lo que quiero nada más es hacer un planteo de las fiestas, entrar al Pesaj, para que vayamos todos con la mente fresca a la iglesia a aprender de la secuencia de las diferentes capas que se van poniendo sobre las fiestas de primavera, después el Pentecostés y después las fiestas del Yom Teruah, o mejor dicho, las fiestas de otoño.
Verso 15 del capítulo 23 del libro de Levítico. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis las gavillas de la ofrenda mecida. Está hablando de lo que acabo de explicar del día domingo. Empiezan a contarse 7 semanas cumplidas. Está hablando de 49 días. Al número 50, que es al día siguiente del día ese, que cae el número 49, lo cual se reconoce como un jubileo, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. Aquí voy a hacer una pausa. Después repasen el audio todo lo que quieren y lo vuelven a poner. ¿Qué fue lo que sucedió 50 días después, o mejor dicho, 49 días después de que el Señor resucita, después de que el Señor viene y se presenta delante de ellos ya como resucitado? Primer paso, Pesach, justificación. Segundo paso, sacar los panes sin levadura, lo cual significa sacar lo que estorba, lo que a Dios no le gusta. Tercer paso, dar frutos de lo que está pasando ahí. Estas son las primeras fiestas que representan en la iglesia lo que es el proceso de formación. Y 50 días después, en el día número 50, entonces se celebra lo que se conoce como el día del Pentecostés. ¿Qué es el primer fruto o cuáles son los primeros granos que se dan en el día del Pentecostés? ¿Qué pasó después de que ellos salieron de Egipto? Se les dio la Torá, se les dio la ley. Eso es, así es como Dios quiere que lo adoren. Esta es la forma en que Dios quiere que lo sigan. Cuando Jesús murió y resucitó, ¿qué pasó 50 días después? Se dio el Pentecostés. El Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos recuerda lo que Él nos enseñó. El Espíritu Santo es nuestro otro consolador. Entonces, de la misma manera que en el Sinaí se les dijo, así es como Dios quiere ser adorado, ahora, según Jeremías capítulo 31, verso 31, ahora tenemos esa ley puesta en nuestros corazones y en nuestras mentes guiándonos para agradar a Dios de la manera correcta. Eso es lo que se da como la fiesta del Pentecostés y eso se celebra en mayo. Hablaremos más de eso cuando llegue este mes en nuestro calendario. En Levítico 23, verso 26, continúa hablando de las otras fiestas, las fiestas de otoño. Aquí ya hemos pasado 4 fiestas. Pesaj, panes sin levadura y primicias y Pentecostés. Ahora vamos a las últimas 3. Estas primeras 4 ya están cumplidas en el calendario profético de Apocalipsis, por eso es necesario entender estas fiestas para entender un poco más lo que estamos estudiando cada lunes en Apocalipsis. Esto ya está cumplido en la humanidad. Ahora vienen 3 fiestas que aún no están cumplidas. Me refiero en cuanto a la proyección de la venida de nuestro Señor, que se conoce como la fiesta de las trompetas o la fiesta del Yom Teruah. El Señor nació en ese día, pero falta su segunda venida, que está reflejada en estas 3 últimas fiestas. ¿Cuáles son estas 3 últimas fiestas? Yom Teruah, Tabernáculos y Yom Kippur. Se conocen como el tiempo de la expiación. En el tiempo en que era coronado los reyes y en el tiempo que será coronado Cristo y coronada su iglesia. Levítico capítulo 23, verso 26 dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, no cuenten a partir de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, no. Recuerden lo que aprendimos, que el primer día que Dios estableció, el primer mes que Dios estableció está entre marzo y abril. Entonces el mes séptimo corresponde a septiembre, porque estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Para efectos bíblicos, dice: a los 10 días del mes séptimo será día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? Bueno, habla de la segunda venida del Señor, habla de la limpieza que va a hacer, de cuando va a ascender a su novia y se la va a llevar, la va a poner justamente en las bodas del Cordero. Por eso necesitamos estas fiestas, de estudiarlas de manera diligente, de manera responsable para poder entender el Apocalipsis.
Entonces, a los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, para reconciliaros. O sea, para poder introducirnos a la presencia de nuestro Señor y Dios. Verso 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis, en tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel, natural se refiere justamente a las personas que han nacido de la casa de Jacob, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Yo sé que es mucha información, pero si han seguido los estudios del tabernáculo, han seguido los estudios de la teología paulina, han seguido los estudios que llevamos de Génesis, si han seguido todo esto, les va a ser bastante claro. Y si no, entonces, si usted se está incorporando ahorita a estas enseñanzas, preste la atención, vaya a la Biblia cuando tenga oportunidad y lea lo que yo voy mencionando. Ponga el audio, no importa si lo pone 1, 2, 10, 20 veces, hasta que tenga la información clara. Porque el hecho de que celebremos estas fiestas, mis hermanos, no nos hace ni más santos ni menos santos. El hecho de que celebremos estas fiestas no significa que nos salva o nos condena. El hecho que celebremos estas fiestas o comprendamos estas fiestas es poder tener el entendimiento, el conocimiento, para después ponerlo en práctica, y debemos de ponerlo en práctica en sabiduría. Así que nosotros, cuando estudiamos cada una de estas fiestas, lo único que deberíamos de ver realmente es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué es lo que hace la gente la mayoría de las veces? La mayoría de las veces nos acusa de judaizantes y ni siquiera saben que es judaizante. Porque ese es el principal problema, que acusan de algo que no saben. Eso es como que yo me vaya a reunir con Franklin Chan y me ponga a discutir con él del motor que está haciendo, creo, o hizo de plasma, no lo sé, y yo me ponga a discutirle de que eso está bueno y está malo y no tenga ni idea de lo que él está haciendo, porque el científico es él. Entonces, decir y acusar de judaizante a los que estamos estudiando la palabra de Dios para comprenderla mucho mejor es como que una persona que tiene la ignorancia por bandera le empiece a acusar a las personas que realmente están comprendiendo lo que el Señor estableció como requisito para agradarle. Y no entienden que el concepto de judaizante, que lo dijo Pablo y se lo dijo a los Gálatas, es un concepto que no tiene que ver absolutamente nada ni con las fiestas, ni con lo que se coma. De hecho, él dijo, no seáis juzgados por fiestas, pero no está hablándole a las personas o a los gentiles diciéndole que ellos no sean juzgados porque no practican las fiestas. Al contrario, eran hombres y mujeres que venían de los gentiles y se habían convertido justamente al cristianismo y empezaban a practicar las fiestas de Jehová. Entonces los acusaban, los señalaban, y ahí es donde Pablo le dice, mire, que no los juzguen por eso. Ustedes no dejen que los juzguen por eso. En lugar de tomar la forma correcta de lo que Pablo dijo, se tuerce para tratar de desprestigiar justamente lo que Dios dejó para nosotros a través de la instrucción en Moisés. Y el Señor fue muy claro, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino que yo vine a darle fin, o sea, a cumplir con ello. Y entre los profetas, por supuesto que está Moisés y está lo que él enseñó. ¿Qué le dijo él también a los fariseos? Escudriñen las escrituras, escudriñen a Moisés, escudriñen los salmos, escudriñen a los profetas, porque de mí habló Moisés. Así que en lugar de desacreditar a Moisés, el Señor muy claramente está diciendo que debemos de fijarnos en lo que escribió Moisés. Una de las cosas que dice en Mateo capítulo 23 es cuando él le dice,
oigan lo que ellos dicen en referencia a los fariseos, mas no hagan lo que ellos hacen. O sea, reciban el mensaje de la Torá, pero no hagan la conducta que ellos están teniendo, que es desasociada a la Torá. En Gálatas, en el capítulo 2, cuando se habla de este problema, que es un problema gentil, al cual Pablo le dice judaizar, nos enseña muy claro, y lo vamos a ver tanto en Gálatas como en el primer concilio que se da en Jerusalén, cuando se habla acerca de lo que es quién es un judaizante. ¿Quién es un judaizante entonces? Gálatas capítulo 2, a lo que se le conocía como el problema gentil. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hay un problema con Pedro. Hay algo que Pedro estaba haciendo que a Pablo no le agradó, que Pablo se enojó. No olvidemos que Pedro era de los primeros apóstoles. Pablo había sido insertado, él dice como un abortivo, había sido metido después por parte de Cristo cuando iba camino a Damasco. Entonces, claro, lo que hacían en Judea era muy importante para poder analizarlo desde la óptica del mensaje a Cristo, y quien había sido llamado para los gentiles, pues era Pablo, que estaba con su sede en Antioquía, mientras que Jacobo, que era el medio hermano de Jesús, no Jacobo el apóstol, porque ya él había sido asesinado, sino el medio hermano de Jesús, ese estaba en Jerusalén. Era el que estaba presidiendo la iglesia en Jerusalén. Cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, ¿de dónde viene? De Jerusalén, viene a Antioquía. Antioquía es donde están los gentiles ya aprendiendo lo que es la adoración a Cristo. Pablo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, o sea, lo enfrenté, porque lo que está haciendo no está correcto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, unos mensajeros vienen de Jerusalén, Antioquía, a traer un mensaje. Antes de que ellos vinieran con el mensaje, ¿qué era lo que hacía Pablo? Comía con los gentiles. Cuando él venía y comía con los gentiles porque no tenía ningún problema, no tenía ninguna división. Para él no había ningún problema si eran circuncidados o no eran circuncidados, si estaban siguiendo o no siguiendo una ley o la otra. Para él no tenía ningún problema con eso. Para él era suficiente que Cristo les había salvado. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, y repito, Jacobo, el medio hermano de Jesús, no el apóstol, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, el problema gentil era que ellos decían, bueno, si el Mesías vino a salvarnos, estoy hablando de judíos que se convirtieron al cristianismo, no estoy hablando de judíos que no creían en Jesús, judíos que se convirtieron al cristianismo, pero no entendían realmente el concepto de salvación. Bueno, si Jesús es el Mesías, y la promesa de Abraham era circuncidarse para poder incluirse dentro de la congregación, entonces para que el Mesías sea Mesías de ellos, entonces tienen que circuncidarse. Ese es el problema gentil. El problema gentil estaba en que habían unos que se circuncidaban, estos no tenían ningún problema, se unían, se conocían como prosélitos y se unían al judaísmo y eran aceptados porque se circuncidaban. Pero habían otros que se conocían como los temerosos de Dios, los temerosos de Jehová, que llegaban a la puerta, se conocen como los prosélitos de la puerta, llegaban a la puerta, pero no se circuncidaban porque amaban a Dios, amaban las cosas que Dios establecía, pero no se querían circuncidar. Ese es el problema que está en Gálatas, es el problema que nos encontramos en Romanos, es el problema que Pablo aborda como el problema de los gentiles. El problema no eran los gentiles que se circuncidaban, sino los gentiles que no se circuncidaban. Entonces decía, porque tenía miedo a los de la circuncisión. ¿A quiénes? A los judíos que venían a decir que hay que circuncidarse. Y en su simulación es la hipocresía en la que Pedro estaba cayendo, para tratar de quedarle bien a unos y a los otros. Es algo que hoy se da, mis hermanos, hoy en día. La gente quiere quedarle bien a todos. Hay gente que dice, mira, de verdad no hay que celebrar estas fiestas, pero cuando llega gente que celebra las fiestas, entonces ahí están abrazándolos y celebremos las fiestas paganas para no quedarle mal a uno y no quedarle mal al otro. Eso se conoce como la simulación. Y en su simulación participaban también otros judíos. ¿Judíos qué? Judíos que habían creído en Jesucristo, sabían que no era necesario circuncidarse, pero cuando llegaron de Jerusalén, entonces tenían miedo de lo que ellos dijeran.
De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es fuerte Pablo lo que está diciendo. Fueron arrastrados por la hipocresía de ellos. ¿Por qué? Porque creían una cosa, pero no tenían convicción en lo que estaban aprendiendo, sino que presentaban otra cosa. ¿Qué estamos estudiando ahorita? Estamos estudiando el Pesach, pero necesito comprender qué es un judaizante para dejar de usarlo de manera incorrecta. Verso 14. Estamos en Gálatas capítulo 2. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, está hablando Pablo, conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que Cristo nos salvó y no hay que circuncidarse o no circuncidarse, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar tiene que ver con la circuncisión. O sea, ¿por qué quiere obligarlos a circuncidarse? El problema gentil era de entre circuncidarse o no circuncidarse, ese era el problema. Nosotros, judíos de nacimiento, le dice Pablo a Pedro, y no pecadores entre los gentiles, le está diciendo, bueno, si nosotros somos el pueblo escogido y no estamos entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, usted y yo, Pedro, usted y yo ya sabemos que el Señor nos vino a salvar a todos, a gentiles y a no gentiles, a judíos y a griegos, vino a salvar a hombre y a mujer. Y lo único que necesitamos es tener la fe en Cristo. ¿Cuál fe? De que algo me pasó, que no sé qué es lo que me está pasando, pero en el momento que oigo la palabra de Dios, respondo a la palabra de Dios, respondo al mensaje de Dios y me acerco a Cristo, recibo lo que Dios quiere para mi vida y lo acepto plenamente, a pesar de que antes no me gustaba. Lo que antes yo aborrecía, ahora lo amo. Lo que aborrecía que era de Dios, ahora lo amo. Y lo que amaba que no era de Dios, ahora lo aborrezco. Eso es lo que está pasando en la mente de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley, por las obras de la ley nadie es justificado. Ok. Sí, pastor, pero usted me acaba de explicar que ese era el problema gentil y que esos eran los judaizantes que venían de Jerusalén. Pero resulta que todavía no entiendo por qué usted dice que judaizante es un problema de circuncisión. Ahí no lo dice así, pastor. Usted está diciendo algo que no dice el libro de Gálatas. Por supuesto que yo tengo que irme al contexto de lo que él está hablando cuando dice, cuando vinieron los de Jerusalén, cuando vinieron los que venían de parte de Jacobo, ¿a qué se está refiriendo? A una gente que fue al concilio y antes del concilio había llegado con unas cartas diciendo que era de parte de Jacobo, pero no lo era. Eso se ve en Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Escuche lo que les enseñaban, por favor. Preste atención lo que es ser un judaizante. La enseñanza básica de lo que es cómo se salvan las personas. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oh, ahora entiendo. Entonces, el judaizante no es el que respeta las fiestas porque las fiestas son de Jehová. El judaizante no es el que escucha los mandamientos porque son de Jehová. El judaizante es el que dice que para salvarse hay que practicar las fiestas, hay que practicar los ritos de Moisés. No. Eso no se practica, eso no se celebra para salvarnos. Eso se celebra, eso se entiende para tener conocimiento y ponerlo en sabiduría delante de Dios y poder agradar a Dios como es. El judaizante es el que dice que si usted no hace eso, usted se va al infierno. Nosotros no necesitamos hacer nada para ser salvos, porque cuando Dios toca nuestros corazones y nos impacta el Espíritu Santo, en ese momento Él nos salva. Y lo que empezamos a producir son frutos de arrepentimiento. Y oiga lo que dice el verso 2 de Hechos capítulo 15. Como Pablo y Bernabé tenían una discusión y contienda no pequeña con ellos, imagínense el pleito que se había armado en Antioquía. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Ok, vamos a ir a hablar allá con Jacobo. Jacobo es la persona que quedó a cargo de la iglesia, el que se le dio la autoridad delegada de parte de Jesús. Es hermano de él.
no solamente espiritualmente hablando, sino también hasta en la sangre. O sea, Él es el que está dirigiendo la iglesia en Jerusalén, y nosotros, para poder dirigir la iglesia en Antioquia, tenemos que ir allá para que Él nos explique qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Se dispone que suban Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Este es el problema. El problema es, ¿qué hacemos? Celebramos las fiestas, nos circuncidamos, no nos circuncidamos, acatamos. ¿Qué hacemos? En el verso 5 del capítulo 15 de Hechos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿se da cuenta, mi hermano y mi hermana? Fariseos que creían en Jesucristo, fariseos que habían llegado a los pies de Cristo, creían, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Para qué? En el verso 1 y 2 dijo: para que sean salvos, para que se puedan salvar. Verso 13 del capítulo 15 de los Hechos: cuando ellos callaron, después de que vienen y explican todo a Jacobo y le dicen: mire lo que está pasando, el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles cuando fui a visitar a Cornelio, dice Pedro, y todos recibieron al Espíritu Santo. Entonces Jacobo empieza a analizar y les dice esto: cuando ellos callaron, después de explicar todo lo que había pasado, Jacobo, que es la autoridad en ese momento, delegada de Cristo: varones hermanos, oídme, dice Jacobo. Verso 14: Simón me ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Está hablando del evento de Hechos capítulo 10 delante de Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, dice. ¿Qué fue lo que escribieron los profetas? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Allá uno dijo que era la danza y que había que danzar, porque eso no es el tabernáculo caído de David. Ni siquiera había danza dentro del tabernáculo, ni siquiera había danza dentro del templo. Eso lo vinieron a poner a posterior. Cuando danzaban ellos o querían danzar o hacer canto, se hacían fuera del templo y se hacían fuera del tabernáculo. Cuando está hablando del tabernáculo caído de David, está hablando de la familia de la casa de David. Cuando David gobernó a un pueblo unificado, a Israel. Recibió un pueblo unificado en manos de Saúl, Israel. Pero resulta que cuando le entrega a Salomón el pueblo unificado, entonces viene Salomón y gobierna sobre un pueblo unificado también. Pero Salomón viene y recibe de parte de Dios una instrucción en la cual le dice Dios que por haber faltado a lo que él le dijo que no hiciera. ¿Qué fue lo que le dijo que no hiciera? Que no fuera a Egipto de regreso, y fue a Egipto. Que no comprara caballos, compró caballos que representan la guerra y no la paz. Que no se uniera con mujeres paganas, porque desviarían su corazón, y lo terminaron haciendo. Entonces le dice Dios a Salomón, le dice: dividiré el reino, pero no en tus manos, por amor a mi siervo David, sino en uno de tus hijos. Cuando Roboam, hijo de Salomón, toma el reino, entonces Dios divide el reino ahí. 10 tribus se fueron al lado de Jeroboam, que era un siervo de Salomón, y dos tribus se quedan con Roboam, justamente que era hijo de Salomón. Ahí se dividen las 10 tribus que se conocen como la casa de Israel, y 2 tribus que se conocen como la casa de Judá. Esa división que corresponde a 10 tribus que se esparcen dentro de todas las naciones que al día de hoy no han regresado, más 2 tribus que eran Benjamín y Judá, que sí regresaron a Jerusalén, que hoy día conviven y viven en medio de ese pueblo que es Israel, donde hay de diferentes naciones. Hay esos que se conocen como judíos, esos fueron divididos. Y cuando habla de rectificar, de reedificar, de corregir lo que es el tabernáculo caído de David, habla de unir eso. Otra vez está hablando de los dos judeo-cristianismo. Está hablando de los mezclados entre las naciones, que los va a hacer regresar y los va a unir a los judíos. Y separaré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí están todos los gentiles. Y todos los gentiles sobre los que les es invocado su nombre. O sea, él dejó que esas 10 tribus se esparcieran por el mundo para que el mensaje llegara a todo el mundo.
Verso 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Está hablando Jacobo. Está hablando de cómo es que los gentiles tenían que ser injertados, que era una promesa que ya Dios había establecido. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No los molesten, ya no les digan nada más, no les exijan cosas que Dios no está exigiendo, sino que se les escriba que, o sea, no necesitan circuncidarse porque Dios no está exigiendo que se circunciden. Solo dígale esto, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, apártese de los ídolos, eso sí tienen que hacer, de la fornicación y del ahogado y de sangre. Después explicaré eso. Lo que quiero decir es que eso es lo que Jacobo le dice, eso hay que exigirle a los gentiles. Verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces la discusión que se estaba dando en Gálatas, la discusión que se estaba dando de Bernabé, de Pedro, todo lo que se sacó en lo que se conocía como el problema gentil no era un asunto de fiestas, no era un asunto de mandamientos, era una discusión por si se circuncidaban o no se circuncidaban, para pertenecer justamente a la identidad de Abraham. Pero Pablo viene y aborda la identidad de Abraham, y resulta que Pablo dice a los romanos que Abraham fue llamado cuando no era circuncidado. Y se pactó una promesa con él cuando no era circuncidado. Y David fue llamado justamente para ser circuncidado dentro de la promesa. ¿Qué está diciendo? Bueno, el uno que venía de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana que no era ni circuncidado, fue metido dentro del plan, del proyecto del reino de los cielos. Y David, que sí estaba circuncidado, fue incluido siendo circuncidado. Entonces, ¿cuál es el problema que hay realmente a la hora de no entender esto? Identidad. ¿Y qué es la identidad? ¿Nos hacemos judíos o no nos hacemos judíos? No, mis hermanos, porque ni siquiera la gente que dice judaizante entiende qué es ser un judío. Nosotros no podemos ser judíos, nosotros somos otra cosa. Nosotros no podemos confundir esa identidad, nosotros somos hijos de Dios. Somos discípulos de Cristo y somos testigos de Cristo. Ahora voy a llegar a eso, porque ni siquiera entienden la cantidad de sectas judaicas que existen. Porque cuando dicen judíos solo piensan en uno solo y no piensan realmente en la amplitud de las sectas judías que existen. Existen los judíos ortodoxos, los judíos saerdíes, los judíos axkemasi, los judíos mirrajíes, los judíos gemenitas, los judíos magrebines, los judíos grusimes, los judíos romanoites, los judíos helénicos, los italquimes, los parquimes, los judíos bujarianos, los judíos chuetas. Mis hermanos, y existen los judíos paqueteados de hoy en día que se llaman mesiánicos. La gente que anda diciendo que son judíos y porque son mesiánicos, eso yo le llamo judíos paqueteados. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos, como dije, discípulos de Cristo. La idea clara de un sacerdocio al cual el Señor le dice, ustedes deben ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Porque esa es la misión que Dios nos dio. ¿Cuándo nos dio esa misión? En Hechos capítulo 1, en el verso 6, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Restaurar es unir, es unificar. Es tratar de llevar todo al origen, al plan de Dios inicial cuando Él prometió a David un reino unido. Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, lo que Él está diciendo es, a ustedes no les toca examinar los últimos tiempos. A ustedes no les toca estar viendo y explicando justamente esos últimos tiempos. Ustedes tienen una misión y esta es la misión. Y el pero es que nos separa de lo que ellos querían hacer. ¿Cómo vamos a saber? O sea, ¿cuándo se va a restaurar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo se va a destruir el Armagedón? ¿Cuándo? No, eso no les toca a ustedes. ¿Cuándo viene el anticristo? No, eso no les toca a ustedes. ¿Cuándo va a ser la destrucción de Israel? Eso no les toca a ustedes. ¿Qué les toca a ustedes entonces? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y esta es su misión. Y me seréis testigos. Es lo que los testigos de Jehová andan diciendo.
pero no están lejos de la misión. O sea, tal vez ellos no están haciendo la misión correctamente, pero realmente la misión es: me seréis testigos. ¿Qué son? Ser sacerdotes, ser luz, ser sal, anunciaros. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tienen que hacer, ir a anunciar el evangelio. Habiendo dicho estas cosas, viéndolos, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron, escuche lo que dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? O sea, ¿por qué están perdiendo el tiempo? ¿Por qué se quedan ahí viendo, esperando a que el Señor venga? ¿Sabe qué? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, vayan, cumplan la misión que les toca. Cumplan la misión que les corresponde a ustedes. Hagan lo que les toca hacer. Entonces, la misión inicia en la institución de la cena del Señor. Por ahí empieza. Porque en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, háganlo siempre recordándome. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que viviereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis y bebiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Cuál es nuestra misión? Anunciar que el Señor vino, murió y resucitó hasta que Él venga. Voy a devolverme aquí, mis hermanos, antes de continuar con la enseñanza, para ver las fiestas que el Señor dejó. ¿Qué fue lo que el Señor dejó? El Pesaj. Voy a volverme al verso 25 y voy a leerlo de una manera diferente para tratar de captar el mensaje que deseo que tengamos en nuestros corazones, el mensaje correcto. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que la comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, mi nacimiento anunciáis hasta que yo venga en diciembre. Le acabo de sumar eso. Y le acabo de sumar para que ustedes contrasten. Conocimiento, ahora apliquémoslo con sabiduría. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué anunciáis? La muerte del Señor. La muerte, lo que pasó esa noche de Pesaj, lo que dijo e instituyó que debía de celebrarse, no otra cosa. Y me seréis testigos. Ese memorial es ser testigo de Él. Lo que pasó en el aposento alto, mis hermanos, solo habían 12 discípulos, hombres. Pero tampoco nos confundamos, no significa que solo los hombres participan de esto. Es que en ese momento Él estableció un sacerdocio y después del sacerdocio estableció una misión de la iglesia. El sacerdocio es de hombres. A 12 hombres, bueno, uno se fue y después será sumado Pablo, pero eso es para estudiarlo después. Él estableció un sacerdocio de varones para dirigir a su iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia a la cual le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Mateo 16:18. Porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo y sobre esa declaración voy a edificar la iglesia. Esa es la referencia profética que el Señor hace a la resurrección de la iglesia para poder representarlo a Él como luz y como sal. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo se instituye la iglesia? ¿Cuándo pasa lo que le dijo a Pedro? Sobre esta declaración, que yo soy el Cristo, instituiré mi iglesia. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, es la fiesta que vamos a ver en mayo, es la fiesta que nos enseña a nosotros de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Ahora ya no es la información del Sinaí, ahora ya no es lo que estaba pasando allá, sino ahora es la iglesia
guiada por el Espíritu Santo, la que le enseña a la gente cada uno de esos símbolos que el Señor dejó. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. ¿Y quiénes son esos todos que estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí reunidos cuando llegó el Espíritu Santo y les dijo, ok, ahora ustedes tienen una misión, y la misión es ir a hablar, ir a predicar, ir a enseñar? Entonces, capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 12 dice, entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. ¿Quién es Pedro? ¿Y quién es Jacobo? Dos pilares de la iglesia. El mismo Jacobo que estaba, en este caso, recibiendo de parte del Señor el Espíritu Santo. Jacobo el apóstol, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sobre quién se derramó el Espíritu Santo? ¿Quiénes son esos todos? Todos son tanto los apóstoles como los que estaban ahí, como las mujeres. La iglesia se compone de todos, hombres y mujeres que tienen que ser testimonio. Por eso Pedro dijo, esto es lo que el profeta Joel dijo. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, humanidad. Vuestros hijos y vuestras hijas y profetizarán, o sea, predicarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, siervos y siervas, hombres y mujeres, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 21, y todo el que invocare el Señor será salvo. Y esta iglesia, bajo el sacerdocio que Dios estableció, es la que tiene que enseñar las fiestas. Es la que tiene que enseñar cómo debemos de practicar esto para recordar realmente el propósito por el cual Jesús dejó este memorial. Y voy a leer Lucas capítulo 22, verso 1, y para la otra semana, para el otro viernes, continuamos con la charla, pero ya hablando de la cena del Señor, la práctica de la cena del Señor. Dice Lucas 22, 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ahí lo voy a dejar, porque quiero incorporarme de manera bien amplia a lo que es ya la celebración de la Pascua, la celebración del Pesaj, que lo que ustedes ven cuando la gente celebra el Pesaj en las iglesias evangélicas, lo que ustedes ven ahí es una práctica tal vez partida, no tiene la secuencia que tiene que tener, no está en capas, porque la copa que toman es la tercera copa, y ahí se tomaron 4 copas, y cada copa tiene un significado, porque cada copa es una declaración de promesa que se dio en el Éxodo, cuando el Señor mandó a sacar al pueblo de Egipto. Entonces esas 4 copas y ese pan que se parte en 2, que no es un pedacito de pan con una copita que se le da a todo el mundo, no, es un pan que se parte en 2, que tiene un significado muy importante, que lo vamos a ver el otro viernes. Esas 4 copas tienen un significado muy importante. Y cerramos con esta pregunta la charla de hoy para que conversemos acerca de este tema. ¿Qué celebró Jesús? Si Jesús es el Cordero de Pascua y comió la Pascua la noche anterior y murió al día siguiente, entonces ¿qué celebró Jesús? Porque si Él es el Cordero de Pascua y resulta que no murió sino al día siguiente de la celebración de la Pascua, entonces Jesús no es el Cordero de Pascua, murió el día equivocado. Y murió el día equivocado porque un día antes Él celebró la cena. ¿Qué celebró Jesús y qué fue lo que nos enseñó Jesús en la fiesta de los panes sin levadura que se llama Pascua? Voy a dejar hasta aquí el audio, mis hermanos. Voy a detener la grabación. Recording stopped.